Pettinari. Ella es periodista de política internacional y queremos conocer más sobre la guerra en el Medio Oriente, principalmente lo que viene ocurriendo y la dimensión que está alcanzando la crisis humanitaria en términos de víctimas civiles y también de desplazamientos forzados. Natalia, muy buenas tardes, un gusto. Ayelén y Tiago te saludamos, ¿cómo va? Hola, Tiago, ¿cómo les va? Buenas tardes, un Un gusto. placer poder charlar unos minutos. ¿Qué análisis podés realizar al día de hoy de lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente? Bueno, parece que se extiende, ¿no? Donald Trump esta semana venía diciendo, bueno, es un día más, es un ataque más. Hoy también el secretario de Defensa dice, hoy vamos con todo, como ya fuimos el otro día. Creo que no hay cálculos en la política exterior de Estados Unidos. Creo que Donald Trump se pensaba que, como en Venezuela, sacando a la cabeza del régimen, no iban a poder acomodar al país a sus intereses. El problema que ocurre, a diferencia de Venezuela, es que acá una de las cosas que quiere Donald Trump y Netanyahu principalmente es la caída del régimen de los ayatolas. Y lo que ha hecho el régimen de los ayatolas muy bien es cohesionarse, unirse, ¿no? Apenas ellos asumieron, una de las primeras cosas que dijeron tiene que ver con formaron un triunvirato, ¿no? Los iraníes. Gobierna el presidente, Pezeshkian y dos personas más. O sea, acá no hay acefalía, no nos quedamos sin poder. Acá hay alguien que sigue gobernando más allá de que mataron al ayatolá. Y enseguida rápidamente eligieron al hijo, que ahora Estados Unidos insiste, ¿no? Mojtaba Khamenei, que no aparece en público. Y Estados Unidos también, acá el ministro de Defensa dice que aparezca. Nosotros sabemos que está herido, ¿no? Porque, bueno, cuando bombardearon las instalaciones en Teherán, bueno, murió el ayatolá Ali Khamenei, murió la mujer. Y bueno, este nuevo ayatolá, el hijo de Ali Khamenei, presuntamente fue herido, ¿no? Y se esperaban que hable ante la pantalla o que demuestre su imagen, y no lo estaría haciendo, ¿no? Entonces, bueno, comienzan a surgir las dudas que dónde está, ¿no? Si él gobierna, si él es el próximo ayatolá. Entonces, bueno, también hay una falta de cálculo, creo, del gobierno norteamericano, de Israel también, que Israel no sé si piensa demasiado, ¿no? Netanyahu, sino que piensa es en su propio poder y mantenerse en el poder, ¿no? Y sacar al régimen de los ayatolás. Pero es algo que no me da la sensación de que se va a ir prolongando mucho más de lo pensado. Eso no es bueno para Donald Trump, porque este año tiene año eleccionario. La gente y en su país, primero, que no quieren otra guerra. Ya tuvieron la de Afganistán, la de Irak, ¿no? Con esas armas de destrucción masiva que supuestamente había, y derrocaron al régimen de Saddam Hussein. Y son guerras que se empiezan y no se saben cómo terminan, ¿no? Y la paga el pueblo estadounidense. Y ahora con la inflación, ¿no? Con lo del estrecho de Hormuz, el minado del estrecho de Hormuz, que es una de las cosas que está haciendo Irán, ¿no? Llenándolo de minas para que explote cualquier barco que pase, bueno, también complejiza mucho más la situación. En medio de todo este bombardeo, de este conflicto, ¿qué pasa con las miles de familias que viven en estos países? ¿Qué ayuda están recibiendo? ¿A dónde están yendo? ¿Cómo son? Esa es la gravedad, ¿no? La denuncia de ACNUR, de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la cantidad de gente que se va de sus casas. Vos sabés que no seguí las cifras ahora. Hace unos días eran 100.000 que se iban de Teherán hacia el norte, o de familiares, o nada, a las buenas de Dios, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, una complicación enorme. Imagínate tener que irte de tu casa porque te están bombardeando. Tremendo. Y el gran problema también de refugiados en el sur del Líbano, o en Líbano cerca de Beirut, de la capital, porque Israel amenaza que bombardea. Váyanse. ¿Y dónde vas? Bueno, el Estado hace lo que puede en Líbano, pero la cifra es enorme. Es muy grande, y ya lo vivieron con lo del 7 de octubre también, que Israel decía bombardeo, bombardeo, váyanse. Entonces esto genera una crisis humanitaria gigante, que de poco se habla también, que se debería hablar mucho más. Es una crisis humanitaria enorme, la crisis de los refugiados de guerra. Y en ese sentido, ¿reciben alguna intervención o alguna asistencia de algún organismo? ¿Cuál es el rol que juega Provincias Unidas en este caso? Naciones Unidas. Perdón. Sí, Naciones Unidas, ¿no? Hacen lo que pueden, pero el presupuesto es limitado. Claro. Imagínate miles de personas que la sacan de sus casas. Es crear carpas provisorias. Si bien tiene conocimiento de cómo hacerlo, necesita financiamiento, se necesita muchas cosas, y es un espanto que te pase. Imagínate vos que te pase, a mí, que nos tengamos que ir
con lo opuesto, con cuatro cosas. Tremenda desesperación. Es terrible, ¿no? Y generado por una guerra. Es algo realmente, es un crimen de guerra. ¿Cuál es la reacción de los países limítrofes o de la zona o Europa en este caso, que es lo más cercano? Bueno, Europa está muy enojada con todo esto. Europa está completamente enojada. ¿Por qué? Porque yo les hablaba de cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003 para matar a Saddam Hussein, ¿no? Que caiga Saddam Hussein porque tenía supuestamente armas químicas. Ahí lo que hizo Estados Unidos fue dibujarlo. Era George W. Bush el presidente, lo intentó dibujar, pasó por Naciones Unidas, le preguntó a Reino Unido si lo apoyaba, ¿no? Para esta intervención, Reino Unido le dijo que sí, bueno, listo, vamos por Irak. Ahora no, ahora agarró, no le preguntó a nadie, fue solo, ¿no? Se metió en esta, cosa que, bueno, se metió y después es como, bueno, todos somos parte de la OTAN, ustedes me tienen que prestar sus bases militares, me la tienen que prestar a mí a medida que yo la necesito, pues somos socios. Reino Unido primero lo hizo, le prestó la de Chipre, Irán se la bombardeó, y ahí, bueno, dijo, bueno, no, pará, porque es la aérea más grande, la base militar aérea más grande que tiene después de la de su propio territorio, Reino Unido. Se le plantó Pedro Sánchez, el primero que se le plantó, el presidente de España, diciendo, acá las bases españolas vos no las vas a usar, por más que seamos miembros de la OTAN, vos te metiste en esto, no nos consultaste y nosotros tenemos la guerra acá, a nuestras espaldas. Y bueno, Giorgia Meloni, que era una aliada importante de Trump, hizo lo mismo, acá nuestra base no la vas a usar, lo mismo Emmanuel Macron, Friedrich Merz, el alemán. Entonces, porque digamos, la guerra la tenemos nosotros cerca acá, vos estás del otro lado del Atlántico, ¿viste? No corres el riesgo que corremos nosotros. Además, nosotros tenemos la guerra en Ucrania todavía, una guerra que se está peleando. Entonces la situación es muy compleja en ese sentido. Me parece bien la actitud, ¿no? Porque nunca vimos algo así. El desprecio que tiene Donald Trump a las normas internacionales, a los organismos internacionales, es una cosa escandalosa, ¿no? Porque estamos viviendo en el sistema que vivimos de Naciones Unidas, que si bien no andaba bien, que hay un montón de cosas por corregir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen los países es crear Naciones Unidas y distintos organismos globales de todo tipo, hasta la Organización Meteorológica Mundial, Naciones Unidas, pero no de intercambio, de compartir, de charlar. Antes de bombardear el país, no, primero hablemos, no, primero usemos la diplomacia. Entonces todo esto fue desarrollándose desde 1945 para acá, que había algunos organismos así que no funcionaban bien, pero por ejemplo, Trump se fue de la Organización Mundial de la Salud, cuando su funcionamiento fue esencial para cuando ocurrió el COVID, ¿no? Para, bueno, cómo distribuimos la vacuna, qué país está mejor, qué país está peor, todo ese intercambio científico y de información fue clave. Trump dice, no sirve para nada, me voy. Entonces, ese desprecio, ¿no?, hacia los organismos internacionales, hacia el diálogo, ¿no? Negocia como un matón. Vieron que él tiene el libro de cómo el arte de negociar, sí, una cosa así, que es de lo inmobiliario, de la compra-venta de inmuebles, ¿no? El mejor ejemplo, digamos, para graficarlo, ¿no? Natalia, sí. En ese sentido hay un retroceso realmente que preocupa, pero sí hemos visto cómo ha avanzado la tecnología y cómo la han aplicado en esta guerra, con respecto, por ejemplo, a los drones y cómo han bombardeado y la han utilizado. ¿En eso se vio una especie de novedad, se podría decir, en este último tiempo? Mira, la novedad de los drones que vos decís, Irán hizo a lo largo de la última década un desarrollo tremendo de drones, muy baratos, súper tecnológicos, muy precisos, que se los prestó a Rusia para Ucrania. Son unos drones, digamos, que los europeos no tienen, ¿no? Y esa es la precisión. Hay que ver cuántos tienen, ¿no? O cómo es pero bueno, sí se vio la tecnología. Lo que no estamos viendo acá, que es de una guerra clásica, es que vaya todo el ejército sobre territorio. Exacto. No hay movilización, ¿no? Eso se ha modificado. Entonces, no sé si se ha modificado. Esto indica que no es una guerra convencional. Esto es un bombardeo y son bombardeos. Vos fíjate que Irán, por ejemplo, bueno, ahora se enojó porque le bombardearon un banco en Teherán, uno de los principales relacionado con su ejército, y dijo, bueno, yo voy a bombardear entidades financieras en Dubái, Qatar, Emiratos Árabes, así que se estaban yendo, ¿no?, empresas internacionales financieras muy importantes, y vimos que un dron
no sé si vieron las imágenes, Sí. hizo explotar parte de un edificio, que es tan grande el edificio que, bueno, parece chiquita la explosión, pero entonces estamos viendo eso, ataques de precisión. Pero bueno, en Ucrania pasó lo mismo al principio. Fíjense que Putin también. Putin pensó que descabezando, sacando a Zelensky iba a poder poner un gobierno títere. Y no lo logró, y bueno, después sí fueron tropas a territorio. Yo creo que la guerra convencional, digamos, una guerra así no se puede dar. Estos son bombardeos y demás, pero una guerra convencional es porque muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial, o se viene la Tercera Guerra Mundial. Acá hay como, primero que tiene que haber eso, ¿no? Para una guerra, movimiento de ejército, ¿no? Cuerpo, porque por más que no la podés librar con drones a la guerra. Y después otra cosa que pasa, y fíjense ustedes que están muy cautos Rusia y China, ¿no? Que los dos, si se quiere, tiran para el lado iraní, y están muy, muy cautos. Rusia, primero, porque tiene la guerra en Ucrania. Meterse en otra guerra ahí, ¿viste? Como dice, bueno, es mucho lío, si bien su economía fue virando a una economía de guerra desde Ucrania, desde 2022. Y China, ¿viste? Es uno de los principales perjudicados porque el petróleo, el 80% del petróleo que China compra, China compra el 80% del petróleo que Irán produce, Sí. que pasa por el estrecho de Hormuz. Es como el principal perjudicado, pero también Europa, ¿no? Porque pasan, o sea, el 20% del petróleo global que pasa por ahí, o sea, es un 20% de petróleo menos. Por eso sube el petróleo, ¿no? Sí, está más de 100, más de 100 dólares Sí, ahora. Más de $100 el barril de Sí. Brent. Sí. Creo que es el mayor aumento en los últimos 3 años, es lo que manifiestan Del especialistas. 2022. Ajá. Claro, de la guerra con Ucrania. Uh-huh. Fue el gran aumento, ¿no? Y ahora se está produciendo de nuevo. ¿Y qué pasa? Eso trae inflación a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un 20% menos de petróleo circulando en el mercado. Entonces, esto es la ley de la oferta y la demanda. Natalia, y afecta real. Sí. No, disculpa, ¿nos ibas a decir? No, que afecta a todo el mundo, eso Claro, quería decir. en general. Natalia, muy clara, la verdad que un placer poder charlar unos minutos y que nos brindes un pantallazo con todo el conocimiento que tenés como periodista de política internacional. ¿Dónde te podemos seguir? En Instagram, Nati Petinari, Nati con I latina, Petinari con doble T. Un gusto, gracias por el tiempo. Gracias. Lo mismo, un placer. Chau, chau. 5 minutos restan para llegar a las 10.